Aquí tenemos un circuito con resistencias que están en serie, y cuando las resistencias están en serie la intensidad de la corriente no se divide, sigue siendo la misma en todo el circuito. Y aquí está la diferencia de voltaje que produce la pila, trasladándose los electrones de negativo a positivo, y nos dice que todas las intensidades son iguales, como te digo, porque no se han dividido. Aquí convierten este circuito en un equivalente, donde ponen el mismo voltaje y calculan la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente, por ser en serie, es la suma de las resistencias. Aquí tenemos en paralelo, vamos a examinar qué pasa. Por ejemplo, aquí está la diferencia de voltaje y aquí hay una resistencia, pero está conectado en paralelo con otro circuito. Son paralelos aquí, y entonces dice, mire, aquí dicen, cuando se presenta ese caso, la intensidad es la suma de todas las intensidades. Reemplazas todo por un solo circuito con una sola intensidad, que es la suma de todas las intensidades. En este momento que están en paralelo, los voltajes, y en paralelo la intensidad es la suma de las intensidades, y el voltaje entre estos dos extremos es el mismo que hay entre cada uno. Las caídas de voltaje son iguales según esta ley, ¿ya? Según esta ley, o sea que reemplazas todo esto por una sola fuente, con una resistencia equivalente y un voltaje, o fuerza electromotriz. Y ese voltaje es el mismo aquí, que acá, que allá. Y la resistencia equivalente sigue esta ley de la resistencia en paralelo. 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2 más 1 sobre R sub 3. ¿Ya? Ahora, porque aquí hay una resistencia interna en la batería. Si no hubiera resistencia interna, esto sería intensidad por resistencia. Aquí han puesto una resistencia afuera en la batería. Y esta es la ley de Ohm. Aquí lo que puso fue que estaban de esta forma. Todas las diferencias de voltaje son las mismas. Este es en serie y esto está en paralelo. Aquí tengo la fuente electromotriz, la batería de 12 voltios y una resistencia de 1 ohmio. Luego viene un nodo, aquí viene un nodo que llama A, y me divide esto en ramales. Uno con una resistencia aquí que vale 12 ohmios. Y luego viene aquí una R sub 3 que vale 4 ohmios. Y esto viene aquí y no hay más resistencias. Hay 3 resistencias. Entonces, el primer paso es resolver este circuito. Volverlo en uno equivalente, que esté en paralelo. Estos dos están en paralelo. Porque esto que está dibujado aquí, es un paralelo. Entonces, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 4. Y esto me da 12, esto da 1 y esto da 3. ¿Ya? Da 4 sobre 12 y me da 1/3. Si 1 sobre R es 1/3. Esto me obliga a que R vale 3. Ya calculé R por un despeje. ¿Ok? Entonces, ya tengo ahora el circuito así. Tengo los 12 voltios
tengo el ohmio aquí, y todo este ramal se volvió una sola resistencia de 3 ohmios. Este es el equivalente que acabo de calcular, de 3 ohmios. Y aquí está la que tenía un ohmio. Y aquí ya no es paralelo, porque la corriente viene por aquí, aquí, acá, acá. Eso se llama serie. Entonces, se convierte ahora en esto, en 12 voltios y una sola de 4 ohmios. Porque están en serie, ¿no? Ahora, la pregunta es si la batería tiene resistencia interna o no. ¿Tiene los datos del problema resistencia interna a la batería? ¿Sí o no? No. Si no, habría que sumarla, como si fuera una serie. La intensidad de la corriente sigue la ley de Ohm. O sea que la intensidad B sobre R por despeje. Y entonces me da los 12 voltios sobre entre los 4 y me da 3 y la unidad se llama amperio. Es decir, lo que nos dio aquí. Y este es el primer caso. Es que por un lado están las intensidades compañeras con los voltajes. Ok, ahora, porque es el amperaje, es la intensidad aquí, que la acabamos de medir como 3 amperios, la intensidad aquí y la intensidad acá en el orden, ¿no? La única que hemos calculado, intensidad es esta, porque estos tres amperios que están circulando aquí, en esta serie, pasan por esta resistencia, ¿sí o no? ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que le está pasando a esos 3 amperios acá? Lo que le pasa a los 3 amperios acá, que aquí llegan, aquí están entrando en este momento, aquí están entrando amperaje, 3 amperios. Aquí están entrando 3 amperios. Y se está partiendo en 2. En una para acá y otra para allá. Si yo llamo a esto, este es 4 ohmios, es la de 3. Esto se llama I sub 3. I sub 3 va a pasar por aquí. Y esta de 12 ohmios es la de 2, creo. Entonces, yo sé que I sub 3 más I sub 2 me tiene que dar 3 amperios. Por un lado, porque ese se llama la regla del nodo. Esto da 3 amperios. Ahora, ¿qué pasa por acá? En este pedazo de aquí, fíjate tú que estas corrientes deben sumar 3 amperios. Si tú miras las respuestas, suma estas 2 corrientes. ¿Cuánto te da? 3 amperios. ¿No? Por ahí voy bien. Ahora tengo que hallar otra ecuación que la que hay de voltaje aquí es igual a I por R. Esta resistencia de aquí produce una caída de voltaje. Aquí hay una caída de voltaje. Esta resistencia produce aquí una caída de voltaje. La caída de voltaje aquí es igual a I por R. ¿Ya? ¿Cuánto es? Es 3 amperios, que lo acabo de calcular, y la resistencia ahí es un ohmio, ¿no? Entonces me da 3 voltios. Entonces, al perder 3 voltios, aquí la diferencia realmente no es de 12 voltios, sino de 9 voltios. Porque aquí esta fuente está dando 12, pero se le consume 3. ¿Ok?
Entonces la diferencia aquí es de 9 voltios entre esos dos pedacitos. Y ahora sí me da que esto aquí, esta operación que hice aquí, es que este 12 es la resistencia. Por la intensidad que no la conozco me va a dar 9 voltios ya. O sea, de aquí me da que I sub 2 es igual a 9 entre 12. Divide eso. Amperios. Da 3 cuartos. ¿Cuánto es 3 cuartos? 0,75. Aquí está la primera respuesta. 0,75. Y la otra que era 4, por I sub 3, aquí no son 12 voltios, sino ¿cuántos? 9, que es la que de voltaje. 9, ¿no? Entonces, I sub 3 me da 9 entre 4. 225 amperios.